Ahora vamos a ver uno de los temas más importantes, descomposición de un número en factores primos. Recordando, los números primos son aquellos que únicamente pueden dividirse entre sí mismos y entre 1. Aquí tenemos algunos de ellos, los primeros, de hecho, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23. Tenemos que saber los siguientes criterios de divisibilidad para poder descomponer un número en factores primos. Un número es divisible entre 2 si termina en 2, 4, 6, 8 o en 0. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Y un número es divisible entre 5 si termina en 5 o en 0. Vamos a ver este primer ejemplo. Vamos a ir por orden. Primero vamos a ver si es divisible entre 2, luego si es divisible entre 3 y luego si es divisible entre 5. Este número termina en 0, esto quiere decir que es divisible entre 2, entonces vamos a poner aquí un número 2, 360 entre 2, 180, vuelve a terminar en 0, quiere decir que vuelve a ser divisible entre 2, 180 entre 2, 90, este número vuelve a ser divisible entre 2, 90 entre 2, 45, ahora vamos a ver. Es claro que termina en 5, eso quiere decir que es divisible entre 5, pero antes de dividirlo entre 5 vamos a ver si es divisible entre 3. Para que sea divisible entre 3, la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 3, o sea, la suma de sus dígitos nos debe de dar 3, 6, 9, 12, 15, un múltiplo de 3. Entonces, si sumamos los dígitos 4 más 5 son 9, esto quiere decir que 45 es divisible entre 3, entonces lo divido entre 3, 45 entre 3. 15. Ahora, este número 15, si yo sumo sus dígitos, 1 más 5, 6, vuelve a ser divisible entre 3. 15 entre 3 es 5. Y por último, este ya es un número primo, lo pongo aquí, 5 entre 5, 1. Por lo que la descomposición del 360 en números primos es 2 por 2 por 2, por 3 por 3, por 5. Esta respuesta ya es correcta, pero también la podemos poner así, 2 por 2 por 2 es 2 al cubo por 3, que es 3 al cuadrado, por 5. Y con esto concluimos este ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejemplo, 1260. Ya sabemos, empezamos con los números primos, el más pequeño, el 2. Como termina en 0, es divisible entre 2. Entonces, 1260 entre 2 son 630. De nuevo es divisible entre 2. 630 entre 2 son 315. Para todos es claro que es divisible entre 5, pero a ver, sumamos los dígitos. 3 más 1, 4 más 5, 9. Esto quiere decir que ese número es divisible entre 3. 315 entre 3, 105. Ahora, este 105 vuelve a ser divisible entre 3, ya que 1 más 5 son 6 y ese es un múltiplo de 3. 105 entre 3 son 35. Ahora, vamos a ver si es divisible entre 3. 3 más 5, 8. Este número ya no es divisible entre 3, pero como termina en 5, es divisible entre 5. 35 entre 5 son 7 y aquí ya llegamos a un número primo, 7 entre 7, 1. Con esto ya concluimos y decimos que 1260 es igual a 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 7, que es lo mismo que 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 por 7. Y con esto ya concluimos el ejercicio.